Seguimos hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de la manera como lo viene presentando el apóstol Juan en su evangelio. Amén. Y yo creo de que esto es maravilloso lo que habla Juan, porque ya no sé si usted estuvo la semana pasada, hablamos un poquito de que Él vino a los suyos, ¿se recuerda? Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Pero esto es lo maravilloso de este evangelio de Juan. Le digo algo acerca del evangelio de Juan. ¿Sabe que si una persona jamás haya leído la Biblia y por primera vez se encuentra con el evangelio de Juan, que nadie se le haya explicado, solo con ese evangelio usted va a tener una claridad de quién es el Señor Jesucristo? Es de la manera tan simple como lo pone el apóstol. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que Él lo presenta como el verbo, ¿se acuerda de eso? O como la palabra creadora. Podríamos decir esto, como la autoridad creadora. Cuando se dijo, se hagan las cosas, que sea la luz, era el Señor Jesús creando. Amén, Él es la palabra creadora. También vimos que Juan lo presenta como el dador de la vida. Fuera de Él no hay vida. Simple, ¿verdad? Son términos simples pero muy poderosos. También el apóstol Juan lo ha presentado como la luz del mundo. ¿Qué es esto? El único que puede iluminar al hombre en sus tinieblas espirituales. ¿Qué quiere decir eso? De que si nosotros queremos saber acerca de Dios, el único que puede traer ese entendimiento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra del Señor. Por eso es que en este púlpito o de aquí de esta iglesia usted no va a oír cosas que le causen sensación. No estamos tratando de impresionar a nadie, ¿verdad que no? Nuestra tarea es simplemente de explicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que su palabra tiene poder y no regresa vacía. Amén. La palabra es la que vuelve y nos da vida. Mire, hoy veremos que a pesar de que el Señor Jesús vino a los suyos y ellos no le recibieron, hoy quiero hablar de que dice el apóstol Juan, pero nosotros, los que sí le vimos, los que sí le recibimos, él dice, vimos su gloria. Qué gran diferencia, amén. Vimos su gloria. Váyase conmigo, por favor, al primer capítulo de Juan, donde estamos. Vamos a leer de los versículos 14 al 18, aunque el mensaje está ahí en ese 14, al menos para el día de hoy. ¿Lo tiene? Hablando de Jesús de nuevo, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oiga lo que dice él ahí. Y vimos su gloria. ¿Como la de quién? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire qué versículo, bueno, qué versículos, ¿verdad? Él, nuestro Señor Jesús, Él ha dado a conocer a Dios. ¿Le ha dado a conocer a Dios a quién? A nosotros, a la humanidad, amén. Podríamos decir esto, que del versículo 1 hasta el versículo 18, lo que el apóstol Juan está haciendo es dando un prólogo, como dicen por ahí, un prefacio, una introducción a sus escritos. Y de la manera como lo está haciendo, ¿verdad? Lo hace muy teológicamente. Y lo hemos visto, ¿verdad? Nos hemos quedado, ¿qué está diciendo? De manera muy teóloga, pero del versículo 19 en adelante, ahora él entra a dar la narrativa del Señor Jesús. Él empieza o nos presenta las declaraciones que el mismo Señor Jesús hizo de él. Yo soy.
¿verdad? Todas esas declaraciones. Juan empieza a presentar las obras divinas que acompañaban al Mesías, que nadie las podía hacer. Si es verdad, los profetas, uno que otro hizo una cosa o otra cosa por allá, pero el Señor las hizo todas juntas. Él venció la muerte, Él tuvo poder creativo, etcétera. Él resucitó muertos y también venció la muerte. ¿Entendió eso? Esas son las obras que viene presentando Juan, pero él comienza presentando al Señor, aclarando que el Señor Jesucristo es el creador del mismo universo. Pero está diciendo que ese creador ahora se hizo carne, se hizo humano. Mira qué maravilloso. El mismo creador de la creación vino a ser parte de la misma creación y habitó con ellos. Y habitó con nosotros. Esa es en verdad la esencia del Evangelio, de la fe cristiana. Y aun cuando es la esencia, miren, no es casualidad que sea una de las doctrinas más atacadas del mundo. No hay que sorprenderse de verdad, no es confusión. O mejor dicho, no hay que sorprenderse que el mismo diablo quiera traer confusión sobre aquel, el único que puede sacar o liberar a su misma creación del infierno. ¿Entendió eso? Él está condenado. ¿Y qué es lo que quiere? Que le acompañemos. Eso no es de extrañarse que Él venga a hablar en contra, ¿verdad? Como lo estamos viendo aún en nuestros días. Pero el hecho, mire, de que Dios, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre la humanidad, es lo que la iglesia cree y lo que siempre ha defendido. ¿Verdad que sí? Podemos ver entonces cómo, mire, algo que el apóstol Juan, o lo que vemos en él, es de que él está bien celoso con esta doctrina que es tan fundamental. Oiga lo que acabo de decir. Juan es muy cuidadoso y guarda esto con esta doctrina. En otras palabras, Juan se está preocupando que esta doctrina perdure, que quede bien puesta en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? ¿O qué es lo que podemos aprender de esto? Póngale atención. Que cada vez que alguien nos venga a decir que ha creído en Jesús, o que alguien hable de Jesús, no podemos simplemente dar por hecho de que esa persona está hablando del verdadero Jesucristo. ¿Entendió eso? Sino que tenemos que ver si están hablando del mismo Jesucristo, que es el creador que siempre ha existido. Si están hablando del mismo Jesucristo, que es el mismo Dios, el que estuvo desde el principio, el que era con Dios y que también era Dios. O si simplemente las personas están hablando de otro Jesús. Sí, ya no podemos, ¿verdad?, estar simplemente aceptando. No, yo sí creo en Jesús. Ven, vamos a hablar en qué Jesús es el que tú estás creyendo. Porque si se está creyendo en un Jesús fuera del que dice la palabra, mis hermanos, usted está perdido, o esa persona está perdida. Mire que es tan tremendo. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, en el capítulo 1. Juan está tan determinado en enseñar esta verdad porque él quiere que quede bien claro que la salvación se tiene que basar en la única verdad. ¿En quién? En Jesús. Mire cómo comienza Primera de Juan, ahí en el capítulo 1. Dice él: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Note, ¿verdad que es el mismo lenguaje que trae allá en su evangelio? Lo mismo, dice, lo que era desde el principio. ¿Quién es ese? Jesús, el verbo, la palabra, el eterno, la vida misma. Y dice él que esa verdad se manifestó al mundo.
Me encanta a mí que Juan está verdaderamente deslumbrado con esta verdad, con esta revelación, podríamos decir. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando hemos sido tocados por el Señor y que nosotros entendemos que Él se ha revelado a nuestro corazón. Hay un deseo de querer conocer más de Él, y hay un deseo de dejar las cosas del mundo. Juan, él dice que está tan deslumbrado, y él lo pone en estas palabras, dice que lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y hemos palpado literalmente al creador del universo. ¿Por qué? Porque Él estuvo con nosotros. Me hubiera encantado de veras oír o estar ahí, oír hablar a Juan del Señor Jesús. Miren en el verso 3. Él dice, y esto entonces os anunciamos. ¿Para qué? Para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe de qué está hablando? Para que sean salvos. Porque el único, mira el mensaje ahí, el único que nos puede llevar al Padre es al Hijo. Eso es, mire, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, ¿lo tiene ahí todavía? Dice, les escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Me gusta la seguridad del apóstol Juan. Él está diciendo que solo hasta cuando una persona encuentra a Jesucristo es cuando entonces puede experimentar, si cabe la expresión, el gozo de la vida. Solo en Cristo es que puede haber una satisfacción, y es verdad. Mire que cuando, y estoy hablando, usted puede ser su mismo testimonio. Cuando Cristo no había llegado a mi corazón, yo sentía que faltaba algo en mi vida. Si Cristo no ha llegado al corazón de una persona, no importa lo que esa persona haga, no importa los logros que haya alcanzado en la vida, no importa con quién esté, no importa en qué es lo que se envuelve, si Cristo no está, siempre habrá un vacío en el corazón, porque es un vacío que solo nuestro Señor Jesucristo lo puede llenar. ¿Verdad que sí? Mira, alguien dijo que el apóstol Juan, y usted lo lee, el Evangelio, él nunca se refiere a él como Juan. Pero alguien dice que él siempre se refería a él mismo como el discípulo que el Señor amaba. Y dice la palabra, ¿verdad?, que incluso hasta se recostaba en el pecho del Señor. Y dicen que posiblemente es porque el apóstol se maravillaba de que cómo podía ser que el creador del universo lo pudiese amar a él, al grado que dejó su trono y lo vino a salvar. Eso lo maravillaba al apóstol Juan, y ojalá, mis hermanos, que nosotros vivamos con esa maravilla. Amén. Llegamos a la iglesia y venimos a darle gracias al Señor y le adoramos, pero cuando salimos de este lugar tenemos que salir, amén, a anunciar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí. Muévase al capítulo 2 de ahí de Primera de Juan. Mira el versículo 22. Juan se propone tanto a proclamar y a defender esta verdad, que mira lo que dice en el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice él, este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Hay algún testigo de Jehová por aquí? Porque en verdad, mire, esto está tan claro de veras. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Mira el versículo 23, creo ahí mismo, él sigue subrayando. Él dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El versículo 24. Aquellos que en verdad han conocido, lo han conocido a Él. Mira el consejo o la orden que Él le da. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. En otras palabras, le está diciendo, lo que nosotros los apóstoles les hemos hablado acerca del Señor Jesús, que esto permanezca en ustedes. ¿Sabe qué está pasando, mis hermanos? El apóstol Juan era el último ya de los apóstoles. Él está escribiendo estas cartas porque es el único que queda con vida. Lo que mis compañeros, lo que mis hermanos, lo que los otros apóstoles les enseñaron, eso tiene que permanecer, o ustedes tienen que permanecer en esa enseñanza. No se deje impresionar. No, que viera, hermano, fui por allá y habían unas luces que me deslumbraron. Y había un sonido. Allá no solamente había guitarra. Ay, Señor. Es el conocer al Señor Jesús. Mire lo que dice Él. Dice, pero si esto permanece en el versículo siguiente o ahí en el 24, si esto permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esa es la realidad. Es una verdad linda, amén. Mire, lo que Juan está diciendo aquí es que desde el momento en que esta verdad acerca del Señor Jesucristo se manipula o se altera, esa persona está cometiendo suicidio espiritual. Eso es lo que está diciendo. Mire, más adelante, en el capítulo 4, él ahora hace una advertencia, el apóstol Juan advierte a los creyentes a no creer en cualquier cosa. ¿Se acuerda cuando él dice, no creáis a cualquier espíritu, a cualquier falso maestro, a cualquiera que tenga facilidad de palabras, sino que él dice, hay que examinar si en verdad son de Dios? ¿Por qué? Porque hay tantos falsos profetas en el mundo. Amén. Es lo que dice el apóstol Juan, que han salido tantos falsos profetas. Un profeta es simplemente un predicador de la palabra, uno que enseña. Fuera de ahí están en error. Yo creo que si Juan estuviese vivo en este momento, dijera que ahora hay más todavía de estos falsos profetas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros lo que es un falso maestro o lo que es una falsa doctrina? Bien sencillo, mire lo que nos dice Juan. Juan nos está diciendo que todo aquel que afirma la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ese está en la verdad. No le quita nada de eso. Jesús 100% hombre, pero 100% también Dios. Y si alguien no cree esto, él dice que lo que están creyendo es al espíritu del anticristo. Que él dice que ya estaba activo desde ese momento. ¿Sabe lo que Juan nos está diciendo? Si yo pudiera resumir ese pensamiento. Juan está diciendo de que si la visión de alguien no está absolutamente clara en que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único que nos puede salvar, la salvación de esa persona no es genuina. Eso es lo que está diciendo. Juan tiene absolutamente claro que la visión que una persona tiene de Jesucristo determinará su salvación. Porque lo dice, miren, váyase al otro capítulo, ahí en primera de Juan, en el capítulo 5. Dice, ahí lo pone bien claro. Él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Este es nacido de Dios. Se lo pongo en el ABC del Evangelio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ABC. Si el Señor ha tenido misericordia de usted y ahora usted entiende con su corazón o en su corazón que Jesucristo es el dador de la vida,
y Él es su Señor, y usted vive de acuerdo al señorío de nuestro Señor, usted puede decir que es un hijo de Dios. Si por un lado solo ha creído o cree que sí, Jesús es el Señor, pero no vive de acuerdo a su señorío porque no tiene ningún deseo, usted está en zona peligrosa. Usted todavía no es salvo. Finalmente, ahí en el capítulo 5, en el versículo 20, para que no quede duda, mis hermanos, para asegurar esto, vea lo que dice en ese versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto no es de nosotros. Esto es el Señor que vino a abrir nuestros ojos espirituales. ¿Se acuerda lo que dice Juan? Vino la luz que alumbra a todo hombre. Hombre que estaba en oscuridad espiritual. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Me gusta esa seguridad de Juan. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Dice él, es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan dice que le hemos visto, le hemos oído, le hemos tocado, y él mismo, dice él, nos ha dado entendimiento para entender que él es Dios, que él es el Salvador. Mire cómo lo puso un teólogo, este pensamiento. Dice, creer en un Jesús falso o erróneo es tan condenatorio como no creer en ningún Jesús. Es como no creer en nada. Bueno, el Señor lo dijo, ¿verdad? Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué estaba diciendo? Fuera de mí no son nada. Yo soy el que doy la vida, amén. Y en la historia, ¿verdad?, que hemos visto cantidad de falsos cristos que se le han venido presentando a las personas. Pero Juan advierte que a medida nos acercamos, o el Señor lo dijo, a medida que nos acercamos a su regreso, más falsos cristos van a salir. Y él mismo lo dijo, ¿verdad? Y cuando digan, ahí el Cristo o esto, no le crean. No le crean. Creamos lo que dice la palabra. Y Juan, mire que está tan determinado en dejar en claro esto. Mire cómo regresemos otra vez a Juan 1, al versículo 14, donde comenzamos. Eso es lo que lo impulsa a Juan. El entender que la verdad viene siendo atacada. Él está determinado a enseñarnos con hechos. Amén. Y él dice, y aquel verbo, ¿lo vio? Dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es lo maravilloso. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese verbo? ¿Se hizo qué? Se hizo carne. No malinterprete ese término. El término carne en la palabra, en la Biblia, se puede usar o se usa de varias formas. Una, ¿verdad? La misma palabra habla para referirse a las obras de la carne, ¿verdad? Ya lo ha visto, Gálatas y en otras partes de las Escrituras. Pero también el término carne muchas veces se usa para hablar de lo físico. Un ejemplo, mire, ahí lo llevo rapidito. Romanos capítulo 1. Versículo 3, oiga lo que dice acerca de Jesús. Dice que Jesús era el hijo de David, ¿según qué? Según la carne, o sea, está hablando acerca de su parte humana, y eso es lo que está hablando aquí. Jesús era Dios, se hizo carne, o sea, se hizo humano. Use ahora, póngase, dicen por ahí, su casco de pensar, no sé cómo lo traducen eso. No quiero entrar en mucho detalle, pero sí de una manera sencilla. Vamos a tratar de entender un poquito esto. Juan está diciendo que aunque el Señor Jesús era eterno, era el Dios creador, se convirtió en un humano. Pero de la misma manera también
esa naturaleza divina y esa naturaleza humana ahora existen juntas en la persona del Señor Jesucristo. ¿Vamos bien ahí? Vamos claro, ¿verdad? Ese primer punto. Ahora, aunque esas naturalezas están juntas en la persona del Señor Jesús, ellas no se confunden ni tampoco se mezclan. Cada naturaleza se mantiene de forma perfecta. ¿Entendió eso? Vamos bien todavía, ¿verdad? ¿Qué podemos decir entonces? Que en ningún momento la naturaleza divina vino a dominar la naturaleza humana. Y ni tampoco la naturaleza humana vino a dominar la naturaleza divina. ¿Entendió eso, verdad? Ambas se mantuvieron perfectas. Vamos a bajarle un poquito el nivel. Lo que podemos decir entonces, o lo que los teólogos dicen, es de que cuando nosotros veamos al Señor Jesús, a este mismo Señor que era Dios hombre, es de la misma manera como le vamos a ver cuando Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. De la misma manera como le vieron los apóstoles o todos aquellos testigos por 40 días después de que Él había resucitado. Ya esa transformación ya es eterna. Qué tremendo, amén. Misterios del Evangelio. Algunos piensan que la naturaleza humana que Jesús había adquirido es la naturaleza que tenía Adán antes del pecado, antes de caer. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque si fuese así, el Hebreos nos dice, Hebreos 4:15, nos dice que Él nunca hubiera podido entender nuestras debilidades. Y dice la palabra que Él fue tentado en todas las áreas para entender que Él ya había pasado primero por lo que nosotros hemos pasado. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando Él fue tentado, en Él no se encontró pecado. Amén. Ese verbo, dice Juan, habitó entre nosotros. El griego dice, acampó con nosotros. ¿Cuánto le gusta acampar? Bueno, ese es otro tema. Acampó, vivió con nosotros. Juan está diciendo que ese Cristo desplegó su gloria, la puso en exhibición. Y Él dice, y nosotros vimos su gloria. Mire qué tan triste es esto, o qué triste es esto. Que esa misma gloria se manifestó delante de aquellos que por el pecado no lo recibieron y no creyeron en Él. Con esa misma oportunidad, en medio de todo ese pecado y pecadores, Juan dice, pero nosotros vimos su gloria. Amén. Eso es lo que debe de causar en nosotros alegría, humildad y devoción por nuestro Señor Jesús. Porque en medio de tanta maldad, Él todavía sigue abriendo corazones de gente tan pecadora como nosotros. Amén. Esa es pura misericordia del Señor, mis hermanos. Ahora mire, para entender esto de gloria, tenemos que ir forzadamente, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Tenemos que ir allá a lo que tratamos de leer, allá en Éxodo. Mire, términos sencillos, podríamos decir esto. La gloria o la gloria de Dios es lo que Dios es. La gloria de Dios es lo que está entretejido en su misma naturaleza. La gloria de Dios son sus mismos atributos, su omnipotencia, su omnisciencia, etcétera. Eso es parte de la gloria de Dios. La gloria de Dios viene a ser su misma esencia, es de lo que Dios está hecho.
Esa gloria de Dios también la vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que se ha manifestado a través de sus atributos o también a través del tremendo resplandor. Se ha manifestado en forma simbólica y en forma real. Eso, mire qué maravilloso acerca esto de Dios, mis hermanos. Dios siempre se ha querido dar a conocer a la humanidad. Al hombre, a la humanidad, a nosotros. Si le puso atención a lo que leímos allá en Éxodo, el capítulo 33, ¿qué es lo que ocurre? Moisés, después de haber visto tantas cosas acerca de Dios, él le dice, muéstrame tu gloria. O sea, muéstrame tu rostro. Me encanta que Dios no se lo negó, pero sí le advirtió. Le dijo que no le podía mostrar toda su gloria. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el rostro de Dios y contarlo, ¿verdad? O compartirlo, ¿verdad? No, nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice? Parafraseando, resumiendo, Dios viene y lleva a Moisés y lo pone detrás de unas piedras, que posiblemente entre las piedras se formó una hendidura, y lo colocó ahí. Le dijo de que esa era de la única manera que podía manifestarse. Aún con todo aquello, dice que Dios puso su mano al frente de Moisés, y todo lo que alcanzó Moisés a ver fueron las espaldas de Dios. Podríamos decir que solo vio parte de su gloria. Estamos claros ahí, ¿verdad? Dios tenía la intención. ¿Qué tipo de gloria fue esta? Bueno, fue la misma esencia de lo que Dios es. Estaba manifestando su gloria a través de esta luz resplandeciente. Y teniendo todas las virtudes que tenía Moisés, todavía Moisés no tuvo la capacidad para resistir la gloria de Dios, o al menos la gloria pura de Dios. Algunos dicen que lo que experimentó Moisés era similar o parte de la manera como también experimentaron Adán y Eva. ¿Se acuerda cuando dice la palabra que Adán y Eva caminaban con Dios? Pero aún ahí Dios todavía no se había manifestado completamente. Veían un tipo de luz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, dice la palabra, es espíritu. Dios es invisible, y así se refiere, ¿verdad? La misma palabra, al invisible. ¿Qué era lo que ocurría con Adán y Eva? Ellos caminaban o experimentaban lo que en hebreo se conoce como la Shekinah de Jehová, la gloria de Dios, la misma presencia de Dios. Eso era lo que experimentaban. Y algunos dicen de que posiblemente Adán y Eva pudieron absorber un poco más de esa gloria porque todavía no habían pecado. Ojalá y comprendiéramos que es el pecado lo que nos separa de Dios. Al final de cuentas, siempre viene siendo el pecado. Amén. Al final de cuentas, siempre vienen siendo nuestras acciones lo que nos separa de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Una vez que cayeron, fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron expulsados del jardín. ¿Por qué? Porque ya no podían tener comunión con Dios. Y menos podían ver su gloria. Pero Dios, vemos que a Moisés Él le permite, después de que ya estaba contaminado con el pecado, Dios le permite por lo menos ver los bordes, ¿verdad? De la gloria de Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando. No podemos ver la majestad de Dios en forma completa, porque somos pecadores. La presencia de Dios nos calcinaría en el momento.
Pero oiga, está en Éxodo, váyase a Éxodo así bien. Algo maravilloso ocurrió en el capítulo 33, el versículo 19. Esto creo que es maravilloso. Miren la instrucción que le da Dios, este ser que está hablando con Moisés. Le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Miren lo que este ser le está diciendo a Moisés. Dice, yo te mostraré mi bondad y sabrás quién es Dios. Te lo revelaré, por decirlo así. Y después, si se va al siguiente capítulo, el 34, en el versículo 6 dice la palabra que Jehová descendió, que Dios descendió. Y ahí dice, mire, de que, sígame con esto, comenzó a describir la gloria de Dios. Y dice que empezó a decir, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y verdad, dice, que perdona la iniquidad, etcétera. Y por ahí sigue dando atributos. ¿Vio eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La gloria de Dios, podemos ver aquí, que es el compuesto de todos sus atributos. No quiero llevar a algo con esto. La gloria de Dios es el compuesto de todos sus atributos, pero que también a veces se manifiesta en ¿qué? En luz, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros recordamos, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice de que Dios guiaba a los israelitas por una columna de fuego. En otras palabras, una columna de luz. También ahí, si usted se va adelante, no tiene que ir en Éxodo 40, cuando se construye el templo. Dice la palabra que también descendió la chequina de Jehová, o la presencia de Dios, o la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, algo maravilloso de todo esto es de que la palabra del Señor dice de que cuando Él regrese, cuando el Señor regrese, dice que también vendrá con gran gloria. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo? Que vamos a poder ver su presencia y se va a manifestar como nunca antes. Ahora, esto no es tan bueno para los que no conocen al Señor. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, hay para los impíos, dice Juan mismo, que será terrible. Juan dice que cuando la presencia o la gloria de Dios se manifieste, dice que la gente le va a gritar a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. El versículo 17 de ahí de Apocalipsis dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá mantenerse en pie? El Señor Jesús habló un poquito de esto allá en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25. Cuando los apóstoles le están preguntando, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Se acuerda de eso? Y dice, entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán a Jesucristo viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y con gran gloria. ¿Qué es eso de poder? Los mismos atributos de Dios manifestándose, la misma gloria de Dios manifestándose. A esto es lo que lo quería llevar. Juan está diciendo que ahora esa gloria se ha manifestado en nosotros o con nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aplicarlo a Él. ¿Se recuerda cuando en una ocasión, dice la Biblia, que el Señor Jesús se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan, ¿verdad? Y los llevó al monte.
Cuando estaban en ese monte, nuestro Señor Jesucristo literalmente lo que hizo fue que se quitó su humanidad y se llenó de divinidad, o dio a conocer su divinidad. Se manifestó delante de ellos. Y el mismo efecto, mis hermanos, este impacto de la gloria de Dios fue tan fuerte que dice la palabra que ellos cayeron como muertos. Y eso que no se estaba manifestando delante de los apóstoles la gloria de Dios, porque dice de que fueron tapados como con una nube, o sea, fueron cubiertos. Pero Pedro dice, él también testifica de que ellos vieron la gloria del Señor. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquel que era Dios, o el que era Dios, se manifestó delante de ellos, pero lograron ver esa divinidad del Señor. Amén. 2 minutos más, termino. Cuando Juan entonces viene, y ahí en ese capítulo 1 de Juan, el versículo 14, cuando él dice, vimos su gloria, si es verdad, está implicando mucho de esa ocasión en el monte de la transfiguración, pero Juan no se está limitando solo a eso. ¿Por qué? Porque en su evangelio no solamente está hablando de la gloria, del fulgor del Señor Jesús, sino que también está hablando de la realidad como nuestro Señor Jesucristo se manifestó a través de los atributos. Los atributos que solo le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Entendió eso? De esa es la gloria que está hablando Juan. Vamos a relacionarlo con Éxodo. Si le puso atención a Éxodo, es el mismo efecto. Dios allá en el Antiguo Testamento se manifestó a través de ese gran resplandor, pero también se manifestó a través de los atributos que solo Él tenía. Y allá en el Antiguo Testamento, el escritor está diciendo que alguien empezó a clamar, Jehová, Jehová, grande en misericordia, y que te dueles del mal, y que eres tardo para la ira. Lo mismo está diciendo Juan, que Jesús se dio a conocer. Y Juan dice, y vimos también su gloria, cuando Él resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y oímos de la nube que alguien decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero Juan también está diciendo, y en Él nosotros vimos el amor puro de Dios, porque Dios es amor. En Él nosotros vimos el conocimiento y la justicia y su ira y su santidad, y vimos su omnipotencia y su omnisciencia. Todas las cosas que describían a Dios en el Antiguo Testamento allá en Éxodo fueron las mismas que también Juan y los apóstoles vieron en nuestro Señor Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es de que aquella gloria que estaba escondida para los hombres, ahora en Cristo se vino a ser visible. ¿Dónde la vieron? Dice Juan, lo vieron en el ministerio del Señor Jesús a través de toda su vida. Amén. Y ese es el propósito de Juan, que nosotros le conozcamos para que tengamos vida, dice Juan, para que tengamos comunión con Él, la comunión del Padre del Antiguo Testamento y la comunión del Hijo revelado en el Nuevo. Amén. Yo quiero orar, mis hermanos. Quiero orar porque en verdad lo que Dios nos está revelando aquí es bastante comprometedor. Dijimos, ¿verdad?, de que cuando el Señor Jesús vino, dice que fue rechazado.
¿Y sabe qué? Ellos no tenían tanta luz como la tenemos nosotros. Y yo creo que esto que hemos escuchado nos compromete, de veras que nos compromete. ¿En qué sentido? En que si alguien no conoce al Señor Jesús, yo creo que debería de pedirle misericordia al Señor, que le permita conocerlo. Y al que ya le conoce, yo creo que también debería de sacarnos de esa conformidad y de alguna manera empezar a hablar de estas maravillas. Amén. Si usted cae en alguno de esos grupos, yo le invito a que incline su rostro. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de tu presencia y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de oír estas cosas, de entender estas cosas, mi Dios. Esto en verdad trae compromiso a nuestra relación contigo. Esto trae compromiso a nuestro caminar, Señor, si no es contigo. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a valorar esta verdad que hemos recibido, la palabra, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por entenderla y saber de que tú eres el dador de la vida, saber que tú eres también el juez. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, que toda nuestra vida, Señor, sea dedicada a ti, Señor, a tu servicio, a tu honra, Señor. Permite, Señor, que en nosotros también se siga reflejando tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén.